Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a CL Radio New Life. Comienza el programa Cyber Day. Como siempre, pues un programa que va hacia una cultura de servicios de inteligencia. Ya saben, aquí hablamos de todo tipo de inteligencia y sin duda una que nos gusta mucho, como es el tema de pasar inadvertido, de camuflarse, del espionaje, de todo eso y muchas cosas más. Y hoy un tema, como siempre, diferente e interesante. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestro gran amigo y compañero colaborador de este espacio Cyber Day, a nuestro amigo Sergio Farra. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido una semana más a la que es tu casa, CL Radio New Life. Hola, buenas tardes, un saludo aquí, Barcelona, Ciudad Condal. Bueno, Sergio, comienza la semana, nuevo tema apasionante aquí en Cyber Day. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy pues una cosa que está preocupando mucho tanto a los analistas como a la geopolítica es si habrá una segunda guerra fría en el siglo XXI. Igual que hubo una guerra fría pasada la Segunda Guerra Mundial, hoy se plantea si habrá una segunda guerra fría en este nuevo siglo XXI. Pues vamos a empezar con Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre 1945 y 1989, cuando cae la URSS, ¿no? Entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas, como he dicho, la URSS, ¿no? Claro, el eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política, social y económica de estas dos superpotencias surgidos luego después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ya no hemos dicho estos programas, que la Guerra Fría comienza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay hay dos bloques, obviamente Estados Unidos, que es el líder del bloque occidental, integrado por Japón, los países de Europa Occidental, la parte occidental de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Después estaba otro bloque, que era la URSS, la ESUR, que encabezaba el bloque del este, digamos, muy sonado, el bloque del este, o bloque oriental, integrado por los países ocupados por el ejército rojo, digamos, entre comillas, ¿no? Y otras fuerzas armadas comunistas, lo que era el comunismo. Defendían el socialismo como sistema económico y social y la democracia popular del Partido Único como régimen político. Claro, la Guerra Fría, como he dicho antes, se extendió hasta 1989, cuando la caída del muro de Berlín puso el fin de los gobiernos socialistas en Europa Oriental y la cumbre de Malta pusieron fin al enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS y sus respectivos aliados, ¿no? De hecho, se terminó esa Guerra Fría. Después seguimos que las características de la Guerra Fría fueron, por ejemplo, no fue un enfrentamiento, digamos, armado directo de la Guerra Fría que hubo después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, no fue un enfrentamiento armado directo, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bandos. Permanente, ¿no? Hablamos aquí de los espionaje que se daba en los países del este, etcétera, etcétera. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación, ayuda mutua y apoyo militar. El bloque occidental integró a la OTAN, es cuando se crea la OTAN también después de la Segunda Guerra Mundial, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. O sea, el Pacto de Varsovia sería el antónimo de la OTAN, digamos, ¿no? Y el Consejo de Ayuda Mutua Económica llamado Comecon. Claro, el sostenimiento por parte de Estados Unidos de los gobiernos de los países del bloque occidental se basó en una doctrina que se llama Truman, ¿no? Que buscaba tener la expansión del comunismo a nivel mundial. O sea, tenía mucho miedo que ese comunismo fuera, digamos, hacia el mundo occidental, ¿no? En especial en Estados Unidos. Implicó una fuerte escalada armamentística, como todos sabemos, ya que tanto Estados Unidos como la URSS acumulan armas nucleares con capacidad para destruir todo el planeta, ¿no? Como recordaremos, ¿no? La demostración de poder y la capacidad de destrucción de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares y en la exhibición de sus respectivos arsenales en desfiles militares de demostraciones patrióticas, ¿no? El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el temor de un conflicto nuclear, yo lo recuerdo, que en los años 80, por ejemplo, que provocara casi la mutua destrucción, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que si un misil salía de la ex-URSS y automáticamente era detectado por Estados Unidos, pues automáticamente, pues como digo, saldría otro misil de Estados Unidos, se cruzaría el cielo y se podría una catástrofe, ¿no? Esto llevó a que en las naciones occidentales se desencadenara un fuerte temor a una guerra nuclear. Había muchos
mucho miedo a una guerra nuclear. En el momento de máxima tensión, pues, la crisis de 2006 de Cuba en 1962, ¿no? Hablaremos un poco de ello. En el enfrentamiento entre las potencias se manifestó pues, en la participación directa o indirecta en conflictos en otros países, especialmente en Asia y África, lo que decimos, ¿no? Siempre esos países un poco subdesarrollados de aquel momento. Por ejemplo, la guerra de Corea, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, la guerra de Vietnam, no me acuerdo que después viene la guerra de Vietnam, y la guerra de Yom Kippur en 1973. Claro, este tipo de conflictos armados, guerra de Corea, guerra de Vietnam, están dentro de la Guerra Fría. Por ejemplo, si Estados Unidos, obviamente, iba contra el comunismo vietnamita, pues los rusos de alguna manera suministraron armas a los vietnamitas para que fueran en contra de los norteamericanos, ¿no? El enfrentamiento entre estos dos bloques, Estados Unidos y el sur, se evidenció en otras áreas como la ciencia, la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, lo que dijimos una vez, ¿no? Una competencia por la exploración y conquista del espacio exterior, ¿no? A ver quién llega antes a la Luna, etcétera, etcétera. Quién envía más satélites, etcétera. Al interior de ambos bloques, el conflicto se sostuvo a través de enormes aparatos de propaganda. Se utiliza mucho lo que hemos hablado muchas veces también de la propaganda, ¿no? Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los hechos de sus misiones se percibían como triunfos de un modelo sobre otro. Eso sería un poco la introducción a lo que fue la Guerra Fría, sí. Que terminó pues cuando cae la ex-URSS en 1991, primero cae el muro de Berlín, después cae la ex-URSS y parece ya que el mundo iba a mejorar, pero vemos que las cosas pues han sido un poco así, ¿no? Oye, regreso a la Guerra Fría del siglo XXI, Ahí está. en el corazón de Europa, ¿no? Ahí es lo que tienen miedo pues todos los analistas, los políticos, los geopolíticos, tenemos miedo todos, ¿no? Claro, el trasfondo de la invasión de Ucrania es claro y contundente, ¿no? Lo que está pasando estos tristes meses. Rusia desafía a Europa Occidental y a Estados Unidos, pero Occidente ha mantenido el pulso con sanciones económicas y envíos de apoyo militar. Hay un filósofo napolitano que se llama Giambattista Vico, explicaba el despliegue de la historia como una sucesión de corsi e recorsi. ¿Qué quiere decir esto? Una repetición de ciclos y hechos que se repetían una y otra vez. Parece que su teoría se confirma en este primer cuarto del siglo XXI que estamos ahora, ¿no? Llevamos ya 22 años del siglo XXI, en el que vuelven a repetirse muchos de los episodios más oscuros del siglo XX. Desde una crisis económica global, así comenzó el siglo XX, a una pandemia mundial, una invasión del corazón de Europa por los nazis y la división del mundo en bloques antagónicos con amenaza nuclear incluida. El fantasma de la Guerra Fría vuelve a recorrer Europa. Y claro, se preguntan los expertos, ¿viviremos una nueva Guerra Fría? Y ahí va la cuestión, ¿no? Claro, en todo eso hablamos de una invasión, eso que ha ocurrido, al final se desintegró, la Guerra Fría terminó y el mundo respiró de nuevo con alivio, ¿no? En aquellos años 90, a partir del año 91, ¿no? Pero claro, ahora es una invasión en el corazón de Europa. Por lo que era un capítulo cerrado de la historia, ya no pensamos en guerras frías ni nada, se abre de nuevo ahora con la invasión rusa de Ucrania. Por primera vez desde 1945, una potencia invade otro país soberano en el corazón de Europa, que sería Ucrania, poniendo patas arriba el status quo europeo de las últimas décadas, dinamitando de nuevo las relaciones entre Occidente y Rusia. Emerge una guerra de sanciones económicas y aislamiento mutuo, con amenazas por parte de Rusia sobre distintos territorios europeos, como estamos viendo, incluyendo la amenaza directa del uso de armamento nuclear. Claro, ¿estamos realmente ante una nueva Guerra Fría? Parece que los hechos responden un poco afirmativamente. Una nueva Guerra Fría en la que la ideología no tiene tanto peso y que se juega en función de los intereses geopolíticos de ambos bandos. O sea, la Guerra Fría primera, la que hemos hablado, la que se pasó en el siglo XX, respondía más ideologías, pero parece que si se produjera esta segunda Guerra Fría, ya respondería más a intereses geopolíticos y económicos, ¿no? Para Putin y su nueva Rusia imperial que defiende, Occidente trata de arrebatarle su territorio de influencia, ampliando el espacio de la Unión Europea y el poder militar de la OTAN, tanto que se ha hablado, ¿no? Que la OTAN no debe intervenir de momento, buscando atar al oso ruso, entre comillas, para arrancar los dientes y las garras, ¿no?
Para el líder ruso, Putin, los Estados Unidos rompieron la promesa de dejar Europa del Este y todo el espacio postsoviético fuera del radio de acción y occidente de la OTAN. Primero expandiéndose por los países del Oriente Europeo para después llegar incluso a las antiguas repúblicas soviéticas como Ucrania, ¿no? La integración de Ucrania a la OTAN, claro, es el miedo que tiene Vladimir Putin, bueno, y la Federación Rusa, hace emerger miedos ancestrales en la nueva nomenclatura rusa. Significaría, por una parte, que la puerta de acceso a Rusia estuviese completamente en manos de Occidente, lo que podría ser un peligro desde el punto de vista militar, como estamos viendo, ¿no? Por otro lado, lo ocurrido en Ucrania podía repetirse en otras dos importantes exrepúblicas soviéticas que separan a Rusia de Europa, o sea, Bielorrusia y Kazajistán, que ya lo dijimos una vez, ¿no? O sea, quiere decir que más exrepúblicas socialistas se unirían por ejemplo, a la Federación Rusa de Putin, ¿no? En estos momentos ambas regiones, como digo, son fieles a Putin, pero sus gobiernos autocráticos podían sufrir revoluciones democráticas que podrían conducirlas a seguir el camino ucraniano, escapando de la esfera de influencia tanto en lo político como en lo militar. Claro, si seguimos con esta manera de pensar, la iniciativa rusa ha sido clara y contundente. Una ofensiva militar sobre Ucrania, ¿no? Lo que está ocurriendo, con una clara señal de desafío a Europa Occidental y a los Estados Unidos. O sea, es un desafío. O sea, el haber atacado Ucrania es manifestar una señal que es un aviso, un desafío a la Europa Occidental, a la que vivimos nosotros, y a los Estados Unidos. Pero la respuesta occidental también ha sido clara y contundente. Primero a través de sanciones económicas, como hemos podido ver, y después con el envío de apoyo militar a los ucranianos, como se está yendo, ¿no? La confrontación entre Rusia y los países europeos parece haber venido para quedarse, algunos dicen. O sea, hablábamos de una guerra relámpago, también se ha hablado de que Putin se iba a ir retirando, pero nada más lejos. O sea, de momento la guerra sigue, desgraciadamente, ¿no? Y algunos dicen que ha venido para quedarse. Ya lo explicó el canciller alemán Schulz, hemos entrado en otra era. Y como digo, el oso ruso, que refieren a la Federación Rusa, parece intentar reconquistar su antiguo territorio a base de zarpaces, pero Europa, con Estados Unidos detrás, parece no amilanarse. El retorno de una Europa partida en dos es ya un hecho. O sea, estamos diciendo que podíamos volver a una Europa como la que tenemos desde 1945 a 1991, en que habían estos dos bloques, ¿no? Claro, ante este presente tan oscuro, ¿qué es lo que podemos esperar del futuro? Claro, mucha gente dice, bueno, ¿qué pasará ahora, no? Muchas son las lucubraciones que se pueden hacer al respecto. Lo que está claro es que la confrontación entre Rusia y Occidente puede ser larga y compleja. Ojo, estamos hablando que esto que está ocurriendo puede ser largo y complejo. Los puentes entre ambos bandos parecen ya dinamitados, metafóricamente hablando, a nivel económico y energético, como estamos viendo, ¿no? La cuestión del gas, del petróleo, etcétera, etcétera. La división entre ambos territorios traerá consecuencias negativas para todos, pero nadie puede olvidar que la mayor amenaza de una nueva guerra fría sería una expansión del conflicto militar. Ucrania ha devuelto a los europeos el horror de la guerra a pocas horas de avión de sus casas, como pasó aquí con la guerra de los Balcanes, por ejemplo, ¿no? En los años 90. Claro, ¿será Ucrania el único escenario donde las armas a nivel económico y energético ha hecho que tenga consecuencias negativas? Pero la mayor amenaza es la expansión del conflicto militar. Existe una zona de peligro, me respuesta a los pocos. Suecia y Finlandia hacen frontera con Rusia, hemos recordado. La tensión se puede elevar en esa zona y eso sería peligroso, ¿eh? Hay que recordar que Suecia y Finlandia prácticamente están al lado de la Federación Rusa. Claro, hablarán o en un futuro Rusia extenderá el conflicto a otras zonas de Europa. Parece claro que el deseo de Vladimir Putin es la asimilación del Donbass, esa zona tan importante que él desea, ¿no? Desea conquistar. Y como algunos autores apuntan, junto a algún general ruso, quizás también la costa sur de Ucrania, enlazándola con la Transnistria, ¿no? Diciendo de esta manera la entidad territorial que antiguamente era conocida como Nueva Rusia, ¿no? Si ese es el resultado final con una negociación entre ambos países, incluido Ucrania, seguiría el modelo coreano, o sea, con un territorio dividido y foco de continuas tensiones militares y políticas entre Rusia y Occidente. Más allá de este posible resultado para Ucrania, las conjeturas de los expertos y las amenazas rusas se multiplican advirtiendo de otros escenarios que serían potencial nuevo en
nuevos focos bélicos, ¿no? La amenaza más clara sería para Moldavia, imagínate, si vamos, ya van entrando países, vecinos de Ucrania, ¿no? La región denominada Transnistria se separó de Moldavia en los 90 tras la guerra civil, como he dicho, y sus lazos con Rusia hacen que incluso tenga soldados rusos en su territorio. La unión del sur de Ucrania con Transnistria abriría un escenario peligroso para un país tan pequeño y débil como Moldavia, incapaz de defenderse ante los rusos. Claro, es que los rusos tienen un ejército muy potente, ¿no? Otro posible escenario, mucho más complicado, debido a la presencia de la OTAN, sería la agresión de los países bálticos y Polonia, por ejemplo. El escudo de la OTAN para servir de protección en este caso, por lo que Putin se vería en serio problema si intentara algo en este escenario. Sí. O sea, es muy compleja la cosa porque pueden conectarse diferentes actores. Sí. Hombre, lo que está claro, una cosa, la guerra fría entre potencias mundiales, Sí. me imagino que existen muchos puntos calientes ahora mismo en este 2022. Muchos, todo eso que digo, por ejemplo, Moldavia, que creíamos ya que era un país que ya estaba pues apartado de todo eso, pues está amenazado, es vecino de Ucrania, es la zona del Donbass. Claro, pero también existe una zona de peligro menos expuesta a los pocos estos días, que son los países, como he dicho, escandinavos, Suecia y Finlandia. Ya ves, países que eran súper tranquilos, hacen frontera con Rusia, con más de 1.000 kilómetros, muy difíciles de defender en el lado finlandés. Además, Finlandia ya vivió una guerra con la URSS, con la ex-URSS, en 1941, en la que perdió parte de su territorio. El carácter pacífico de ambas regiones, que no han ingresado en la OTAN hasta la fecha, en el caso finés, sobre todo, para evitar enfurecer a vecinos rusos en el caso. O sea, todos los países alrededor de Rusia que ingresan a la OTAN, pues eso enfurecería mucho a la Federación Rusa, ¿no? Y claro, puede ser un problema si Rusia intenta alguna maniobra. La posible integración de ambos países en la alianza militar en la OTAN occidental para junio, como se ha publicado, puede ser un poco de tensión en los próximos meses. Cuidado, a la vía es diplomática, ¿no? Por tanto, vemos que la tensión en esta nueva guerra fría que puede darse puede llegar a ser elevada si Putin quiere aumentar la apuesta. O sea, esto es como una apuesta, ¿no? Quiero más territorios que vayan conmigo, con la Federación Rusia. No solo Ucrania, sino Bielorrusia, etcétera, etcétera. Una Rusia, por una parte, norcoreizada, como se dice, aislada económicamente y políticamente del resto de Europa, y por otra parte, balcanizada y sumida en conflictos como el de Ucrania, ¿no? Puede buscar elevar la tensión y generar conflictos constantes, ¿no? Incluso, como hemos dicho, utilizando países de la propia Unión Europea, como Hungría, cuyo líder apoya a Putin, o generando tensión en poblaciones como Bosnia. O sea, cuenta que estamos hablando de países eran países del este en los años 90, ¿no? Donde, los años 90, después de los años 90, 80, 70, 60, donde el nuevo líder serbo-bosnio, por ejemplo, pone en duda la Bosnia multiestatal surgida de los acuerdos de paz de 1995. O sea, parece que todo aquello que iba bien pasado la Guerra Fría, que la disolución de la URSS y aquellos años que yo lo recuerdo, que era joven, lo recuerdo, que todo parecía un mundo nuevo, pues ahora parece que está complicado otra vez y que parece que va hacia una nueva, pues Putin, lo que hemos dicho muchas veces, que quiere una nueva ex-URSS, más que prorruso, es prosoviético Putin, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Pero igual que en la pasada Guerra Fría, la amenaza nuclear, cuidado, y ahí está el problema, juega un papel muy importante. No hay que olvidar que el mismo término Guerra Fría surgió de un artículo de George Orwell de 1945 denominado La bomba atómica y usted, donde el escritor británico ya vaticinaba que la bomba atómica generaba un conflicto continuo entre estados, en constante situación de Guerra Fría por sus vecinos. Claro, es que esto, digamos, la amenaza nuclear siempre está ahí constante, ¿no? Sí. Amenaza nuclear constante, no Sí. Tenemos bastante con... Exactamente, todo aquello que se consiguió, o sea, desmilitarizar el tema nuclear, cuando la época me acuerdo en los años 90, 91, cuando cae Mikhail Gorbachev, por ejemplo, y de los presidentes de Estados Unidos de aquella época, pues ahora parece que vuelve un poco, pero claro, esta nueva Guerra Fría, si llegara a producir, parecería más hombre que la anterior. Las amenazas de Putin
claro, hablamos a modo de punta, que manda la Federación Rusa alrededor del armamento nuclear han sido continuas y las advertencias estadounidenses sobre su posible uso están siendo también continuamente repetidas. O sea, que aunque no lo digan públicamente, hacen insinuaciones ambos bloques que tienen armamento nuclear, ¿no? Según los expertos, la amenaza más real no es de las denominadas armas estratégicas nucleares, que producían la respuesta del otro bando, como he dicho, generando una guerra nuclear, ¿no? Lo que se cree que se puede utilizar en Ucrania son las denominadas armas tácticas nucleares. Cuidado, que son armas más limitadas en su potencial y en sus efectos, pero que se podrían, por una parte, lograr una victoria fulgurante para un Putin que necesita algún trofeo para el día de hoy, por ejemplo, para el 9 de mayo, que es la fiesta nacional rusa de la victoria sobre los nazis. Hemos de recordar que hoy es la fiesta nacional rusa de la victoria sobre los nazis y Putin ha dado a entender, bueno, que también dando una especie de victoria de que está ganando la guerra, indiscutible, ¿no? Y por otra, lanzar un órgano a toda la comunidad internacional, o sea, asustando a los demás, ¿no? Demostrando de lo que puede ser capaz, claro. Hoy en día los mandatarios mundiales tienen mucho miedo a Putin porque no se sabe de momento cómo va a reaccionar, demostrando de lo que puede ser capaz. Un escenario que las autoridades norteamericanas no creen posible, pero que desde luego abriría un escenario de consecuencias imprevisibles a nivel internacional. Imagínate tú, que aunque Vladimir Putin lanzara una bomba atómica, por decirlo de alguna manera, con muy baja intensidad, que solo afectara a Ucrania, pero bueno, sería una bomba atómica, aunque solo afectara a Ucrania. O sea que la cosa está bastante calentita. Sí. Bastante calentita. Oye, Sergio, Rusia, Ucrania, Guerra Fría. ¿Cómo lo ves tú como experto y analista en temas de servicios de inteligencia? Bueno, pues ahora más de medio siglo después, las grandes potencias mundiales, por dicho, se disputan la supremacía mundial, ¿no? Como movimientos estratégicos que crean un conflicto que también me encaja con estas definiciones que hemos dado, ¿no? Claro, los servicios de inteligencia pues están a todo gas, ¿no? Están a todo gas, a toda marcha, porque claro, estamos hablando de que aparentemente este conflicto armado que se comenzó, que pensábamos que era una guerra que enseguida Putin cedería, negociarían y todo, pues ha vuelto muy, muy preocupante para todos los servicios de inteligencia, no solo de Estados Unidos, ni de la Federación Rusa, sino de todo el mundo, ¿no? La etiqueta de guerra fría asusta y se lo puede o no poder a la disputa entre China y Estados Unidos también. Cuidado que China es otro escenario también principal, ¿eh? O las tensiones entre el Kremlin y la Casa Blanca. Pero los movimientos estratégicos casi diarios, las advertencias y ciertas decisiones de las grandes potencias hacen que el conflicto, aunque no sea violento, sea evidente, ¿no? O sea, de momento, como estamos viendo, Rusia está atacando a Ucrania, pero subliminalmente también está atacando al resto de Europa y a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues decimos, pues no me pagues, por ejemplo, maniobras, el gas, pues no me lo pagas en dólares, porque está llegando al norte de Europa, me lo pagas en rublos, ¿no? Para no devaluar su moneda. O sea, tácticas ya geoeconómicas, como he dicho antes. No hay ninguna relación que pueda impactar más en el mundo. Tampoco una que despierta tanta tensión. Hay mucha tensión ahora mismo. La etiqueta guerra fría puede ser adecuada o incorrecta para la relación entre Estados Unidos y China, pero lo que es evidente es que las dos potencias mundiales más importantes están inmersas en otra disputa tensa que en ocasiones hace temblar los cimientos del mundo, como pasó con la Primera Guerra Fría, ¿no? Lo que pasa es que la Guerra Fría también tuvo muchos conceptos y consecuencias, pero claro, aquí estamos hablando ya de ciberguerra y seguimos con el armamento nuclear, ¿no? El duelo económico, lo que decimos, tecnológico, ahora la tecnología de este siglo XXI, que nos puede diferenciar de la tecnología que había en el siglo XX, obviamente, e ideológico espalpante, y Estados Unidos ni lo niega ni lo esconde. En octubre de 2021, hablando de servicios inteligentes, la CIA abrió un centro de control dedicado en exhaustivo para observar a China, y que China, a ver, aunque no sea oficialmente, es un poco aliado de la Federación Rusa. Su objetivo es recolectar más material sobre el gigante asiático de la CIA para poder estudiarlo mejor, posicionar mejor a agentes por el mundo y analizar sus actividades. Los ojos de la CIA están más puestos que nunca sobre su principal rival, que sería China también. Claro, vemos que van entrando nuevos actores en este escenario, ¿no? Ese nuevo centro de control
de García reforzaría el trabajo colectivo sobre la amenaza geopolítica más importante en el siglo XXI. Un gobierno chino cada vez más adverso, así de tajante, pues el director de la CIA, William Barr, en un comunicado de la agencia de inteligencia cuando se abrió el nuevo departamento de inteligencia, ¿no? En febrero, este director de la CIA, que fue embajador de Estados Unidos en Moscú, o sea, es un hombre ya de carrera, ¿no?, hizo referencia a la Guerra Fría en relación a la rivalidad con Pekín. O sea, China también estaría dentro de esta Guerra Fría del siglo XXI. Esto no es como la competición con la Unión Soviética, que era principalmente una cuestión de seguridad e ideología. Este es un adversario. China, recalcó el director de la CIA, extraordinariamente ambicioso con la tecnología y también capaz en términos económicos. También hay que recordar que China tiene armamento nuclear. John Biden, el presidente de los Estados Unidos, también se acordó de la Cold War en septiembre y trató de desmarcarse de esa idea, pero dejó clara la posición estadounidense. Nos opondremos a los intentos de países fuertes de dominar a los más débiles, ya sea territorialmente con el uso de la fuerza, coerción económica, explotación tecnológica o con desinformación. Pero no queremos, y lo dijo más de una vez, no queremos una nueva guerra fría. O sea, a Estados Unidos no le interesaría una nueva guerra fría. Bueno, a Estados Unidos ni a Europa, por supuesto, o un mundo dividido en bloques. O sea, sería volver hacia atrás. Como he dicho al principio, parece que se repiten los ciclos de principio del siglo XX, ¿no? El director de la CIA y Joe Biden quieren evitar la calificación de guerra fría para quizás no darle más importancia. Cuidado, sabemos que cuando hacen ese más de manifestaciones no quieren asustar al personal, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a los ciudadanos normales y corrientes como nosotros, ¿no? Pero claro, la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, el presidente estadounidense, ha mantenido el pulso comercial con Pekín. Estamos hablando de China, que también es aliado de Rusia, manteniendo los aranceles comerciales que puso su antecesor Donald Trump y enviando barcos estadounidenses americanos a través del estrecho de Taiwán. Aparte de la guerra comercial, el acuerdo AUKUS también supuso un golpe sobre la mesa de Occidente que no gustó a los chinos. Y es que, además del Pacto de Defensa Militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, los movimientos estratégicos de los últimos meses no son escasos, dejando en evidencia el duelo Pekín-Washington, vale. Los chinos realizaron pruebas de sus misiles hipersónicos diseñados para combatir a misiles estadounidenses. Imagínate, ¿eh? O sea, estamos hablando que sí, de la Guerra Fría, no es que solo sea ahora, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Federación Rusa, sino que entraría ese actor principal también, que es China, ¿no? Hemos dicho que los chinos realizaron pruebas de sus misiles hipersónicos diseñados para combatir misiles estadounidenses. Unos ensayos que se realizaron de una manera muy visible para los satélites estadounidenses. Informó, eso lo dijo el Financial Times, ¿no? Es decir, China quería que la Casa Blanca viera sus pruebas. Un general norteamericano, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, catalogó estas pruebas de un evento tecnológico muy significativo que tenía toda su atención y califica a China como el retador número uno militarmente. O sea, la gente está diciendo, hombre, es que los rusos son peligrosos. Sí, pero es que los chinos también son peligrosos. A ver, aparte de... Pues mira, pues por aquí tengo una información que en un documento del Departamento de Defensa americano publicado en noviembre pasado muestra que China podría tener hasta 1.000 ojivas nucleares en 2030. 1.000 ojivas nucleares, ¿eh? Una cifra aún así muy inferior a la de Estados Unidos, que tiene 5.500, o la de Rusia, que tiene 6.200. Imagínate, si entre ambos... estos grandes monstruos, estos grandes países tienen ojivas nucleares, ¿no? Según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en la actualidad China tiene 300 ojivas nucleares. Eso no quiere decir que en el año 2030, aparentemente a este paso, pueden tener unas 1.000, ¿no? Claro, a todos estos elementos se va a sumar la sospecha que tiene que China quiere invadir Taiwán, por ejemplo. Claro, si vemos, todo se va configurando por todo el mundo, que no es solo la cuestión Federación Rusia-Ucrania, no. Estamos hablando que China, por otra parte, quiere invadir Taiwán. Y en octubre pasado, el ejército del aire chino entró en el espacio de su país vecino, que es Taiwán. No está claro si Estados Unidos intervendría en este caso, pero es un peligro que hace para miradas en 2022, ¿no? Para poner la guinda de este pastel que se dice en la degradación de las relaciones estadounidenses
con China en este último año, Estados Unidos anunció su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno. Al final, bueno, que casi que nada, ¿no? Que se celebraba en Pekín. La decisión estadounidense viene en señal de protesta, lo que se llama un genocidio en China contra las minorías musulmanas en el país. Y claro, vamos viendo cómo se va variando la cosa, ¿no? Ahora entran las minorías musulmanas. Claro, esa decisión de la Casa Blanca vino pocos días de que Xi Jinping y Joe Biden, ambos presidentes, uno chino obviamente y el otro norteamericano, se reunieron telemáticamente durante 3 horas y media en noviembre. Una reunión que evidentemente nos sirvió para descensar la hostilidad entre ambos países. Los dos mandatarios más poderosos del mundo solo coincidieron en evitar que la competición entre ambos escale un conflicto mayor y no llegaran a ningún acuerdo, manteniéndose intransigentes en sus posturas. Una declaración de intenciones de cara a 2022. Y precisamente ha sido en 2022 cuando Vladimir Putin ha encendido la mecha, digamos, de todo esto, pues como sabemos, invadiendo Ucrania, bueno, intentando conseguir Ucrania, para la Federación Rusa. Pero veamos que hay muchos actores principales que no son solo la Federación Rusa, Estados Unidos, sino, por ejemplo, China, por supuesto, sí. Wow. Y eso es lo que llevaría a una guerra fría o conflictos internacionales, pero ya a nivel mundial, sí, y eso es lo que está preocupando, de verdad. Sergio, te voy a hacer una pregunta y tú me la contestas, me la argumentas, porque trae tela esta pregunta. Sí. Atención, ¿Rusia trajo la vieja Guerra Fría al siglo XXI? ¿Debe ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU? Claro. Es una buena pregunta. A ver, vamos a ver. En principio, claro, China tendría que estar dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, el peligro actual es que el mundo libre y sus organismos supranacionales no desarrollaron instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar la crisis que plantea hoy el Kremlin. O sea, no había instrumentos jurídicos para lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces manifiesta el embajador ucraniano en las Naciones Unidas, pidió hace unas semanas a su homólogo ruso que ceda la presidencia de Rusia del Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo cuestionó la legitimidad de Rusia en el organismo internacional. Mientras esto sucedía, del otro lado del Atlántico, el presidente Putin ordenó el comienzo de operaciones militares en suelo ucraniano, como todos sabemos, y las fuerzas rusas procedieron a invadir y bombear este país, como está pasando. Ello dio lugar a que el Consejo de Seguridad, como me has dicho tú, se reuniera de emergencia para aparentemente prevenir la guerra. O sea, ellos la ONU quería prevenir esta guerra, obviamente. Así, mientras Occidente discutía la escalada de la crisis, la guerra estalló durante la reunión del Consejo, que era presidida nada menos que por Vitaly Nevenskaya, el embajador ruso que desempeña como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, nos podemos preguntar, ¿no? Los oyentes pueden preguntar, ¿qué significa esto? ¿Ceguera, negacionismo, inoperancia por parte de Washington y Bruselas al no ver que se iba a producir esto? Muy probablemente la respuesta incluye las dos cosas, ¿no? Lo que es cierto es que quizás el mundo occidental se ha relajado mucho o no se toman en serio las amenazas de Vladimir Putin o creían que no podía hacerlo, ¿no? Lo que es cierto es que las políticas negacionistas que la Unión Europea y la administración de Joe Biden han llevado adelante con Rusia en los últimos meses se hizo evidente cuando los misiles y bombas de Moscú comenzaron a asesinar civiles ucranianos con el ataque ordenado por Vladimir Putin, lo que está pasando, ¿no? El punto que queda claro es que la Primera Guerra Fría, desde la caída de la ex Unión Soviética, está en marcha. Algunos dicen que esta Segunda Guerra Fría ya está en marcha. Claro, y volvemos a hablando de cuando en 1931 la ex-URSS dejó de existir tal como se conoció finalmente, al implosionar por la propia inviabilidad de la dictadura bolchevique, el Kremlin denominó a su nuevo país como Federación Rusa, es como se llama ahora. Pero ello heredó las ideas y conductas de la ex-URSS, que es dicen que los problemas que tiene Putin. O sea, Putin no es que quiera ser europeo, ni quiera ser de la Federación Rusa. Es que él, como he dicho siempre, no es prorruso, digamos, es prosoviético. Yo le gustaría volver a la ex-URSS. Sin embargo, como tú me has preguntado, ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General de Naciones Unidas votaron sobre el proceso que dio lugar a esa sucesión, como sigue la Carta del propio organismo. La Carta continúa considerando a la ex-URSS como titular de un asiento en el Consejo de Seguridad y su capacidad de veto se mantiene hasta el día de hoy. O sea la ex-URSS
que ya no existe, tenía un asiento en el Consejo de Seguridad, lo tiene, y su capacidad de veto se mantiene hasta hoy en día de hoy. Así, la poderosa posición de Rusia en la ONU fue utilizada para que un país empobrecido, sin rumbo, sin renovación política y carente de un papel definido en el tablero internacional, dispusiera de un poder y peso inusitado en las decisiones mundiales durante décadas. Hoy la realidad muestra que todo lo que ocurrió no fue más que una transferencia insólita de autoridad de un país cuyo régimen había volado por los aires por inviable, tal y como acabó la Exur, ¿no? Que todos decían, yo lo recuerdo, que incluso lo estudiaba yo en aquellos tiempos, que la URSS era un gigante con pies de barro, ¿no? Pero transfirieron los poderes de sus políticas totalitarias a otro. O sea, que muchos creen que la Federación Rusa actual tiene mucho de la Ex-URSS antigua, la actual Federación Rusa. No había antecedentes de estos movimientos, solo se registraba un caso similar, sucede en 1931, cuando la China comunista se hizo cargo de la membresía permanente de China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, ya en el escenario de presente de hoy, ¿qué es lo que ha hecho la ONU para contra el accionar de Rusia hoy? Y en los últimos años la respuesta es muy poco o nada. O sea, la ONU no ha hecho nada. Por caso, su secretario general, Guterres, todo lo que hizo fue un llamamiento al presidente Putin el pasadas semanas que dijo, en nombre de la humanidad, para que el jefe del neoimperialismo ruso regrese a sus tropas a Moscú. O sea, es lo único que le dijo, en nombre de la humanidad, usted recoja sus tropas y vuelva a Moscú. Bueno, y lo instó a Celeste de continuar con sus acciones militares que pueden derivar a lo que este mandatario de la ONU, evidentemente calificó como la peor guerra desde el comienzo del siglo XXI. Sí. Claro, muchos ya la comparan con, yo qué sé, un expansionismo en las políticas a Putin ya le llaman el nuevo zar ruso, ¿no? Como los antiguos zares, pues Putin es una especie de zar ruso, ¿no? Sí. Mira, nos ponen por aquí, Guillermina, dice Sergio, dice que nada, que perdones la ignorancia, dice, pero ¿por qué no paran a Putin? Tiene que haber alguna manera más, aparte de las sanciones que se le ha puesto. Y también hace alusión a la fiesta nacional, que dice que no dijo nada. Sí. Sí, es que Putin es muy ambiguo y lo dice todo, ¿no? Es aquello que hablamos a veces, bueno, lo que no diga de palabras se puede interpretar por el lenguaje no verbal o por otro tipo de acciones. Es verdad que hoy día 9 es el día de, digamos, que se vencieron a los nazis, ¿no? Pero claro, Putin, la invasión de Ucrania, sí que ha dicho, cuidado, tiene información que ha dicho que la invasión de Ucrania fue la decisión correcta para un Estado fuerte. Claro, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha presidido hoy en la Plaza Roja de Moscú el tradicional desfile militar de la victoria sobre la Alemania nazi. O sea, estaban celebrando esto hoy, ¿no? Con un mensaje subliminal hacia Occidente y en el que ha justificado la guerra de Ucrania, sigue en directo. Lo que podríamos decir, ¿no? Rusia ha conmemorado, lo que decimos, el Día de la Victoria con un desfile militar que recuerda la victoria sobre la Alemania nazi. O sea, muchos ven el desfile de hoy como una especie de que la Federación Rusa está ganando esta guerra contra Ucrania. Claro, el desfile es el 77 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, como he dicho, la Segunda Guerra Mundial. Ha sido presidido por el presidente ruso y ha comenzado en la Plaza Roja en medio de una campaña militar rusa de Ucrania. O sea, ha habido una exposición de medios increíble. El presidente ruso, como digo, ha justificado la invasión de Ucrania a decir que era la decisión correcta. El año pasado, esto lo ha dicho Putin, nosotros llevamos a Occidente a un diálogo honesto, a la búsqueda de compromisos, pero fue en vano. Esto lo ha dicho hoy Putin, obviando las numerosas ofertas de diálogo que se hicieron desde la Unión Europea, la OTAN y otras instancias. Putin ha alegado que los países de Occidente no quisieron oírnos, y eso significa que ellos tenían unos planes totalmente diferentes y ahora se puede ver un poco. Según ha dicho en la Plaza Roja hoy mismo, moscovita Vladimir Putin, se está preparando una operación de castigo en el Donbass, una invasión de nuestras tierras, las que suyas, históricas, incluyendo Crimea, ¿no? Acordemos de Crimea, pues aquel referéndum que no fue admitido, que se ha adherido a la URSS, pero que internacionalmente no fue, digamos, legal, ¿no? Además, ha asegurado que en Kiev hablan de la compra de armas nucleares, se estudiaba la invasión de territorio conferido, por lo cual nos veíamos ante una amenaza directa en nuestras fronteras.
Claro, o sea, Putin, el discurso que ha vendido hoy, y antes de hoy, porque eso ya debe diciendo paso a paso durante muchos días, es que los rusos son los amenazados. No sé si me explico. O sea, como yo he ido contando desde ahora que el mundo está amenazado, que Europa está amenazada, que Estados Unidos está amenazado. Sin embargo, Vladimir Putin lo va al revés. Él se piensa y hace creer al pueblo ruso que son ellos los que están amenazados. Por eso comenzó esta guerra contra Ucrania, sí, sí. O sea, la visión de Putin es muy diferente a la que podemos tener nosotros racionalmente. Claro. Bueno, Es complejo, es muy complejo, sí, sí, muy sí. Muy complejo, complejo Sergio. porque muchos decían que esta guerra iba a terminar, ¿te acuerdas? De los primeros programas, ¿no? Que nos llegan informaciones, guerra de relámpago, que incluso él se retiraba, sí, se retiraba para reconfigurar los ataques. Sí que se retiró tus tropas, porque incluso cesó no sé cuántos generales en esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, que se retirase un día o dos no quiere decir que no volviera, y volvió pues con otra estrategia, sí, 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 sí. Bueno, Sergio, un resumen de algo más que quieras Sí, añadir sí, de la Guerra Fría. sí, claro, Rusia y Ucrania y la nueva Guerra Fría, claro, esto es muy importante. Sin ser muy alarmante, el mundo se encuentra al borde de una crisis sin precedentes en tiempos contemporáneos. Estamos hablando en tiempos de paz, ¿no? Quizás solo comparable a la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, en la época de John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, oportunidad en la cual el mundo estuvo al borde de un holocausto nuclear. Hemos de recordar que Nikita Khrushchev, en aquel entonces, en 1962, estuvimos a punto, yo no había nacido, ¿no? Muchos no habíamos nacido, obviamente, estuvieron a punto de un enfrentamiento nuclear, porque pusieron misiles nucleares en Cuba, que está a pocos kilómetros, por ejemplo, de Miami, ¿no? Y de todo Estados Unidos, ¿no? Al final, la Armada Británica, la Armada rusa, al final se dio media vuelta y, bueno, todo se solucionó. Pero Estados Unidos asegura que Putin prepara una inminente invasión a Ucrania, en cuyos preparativos ha logrado cercar a este país con tropas, armamentos, además de realizar ejercicios militares con su aliado vecino, el déspota de Bielorrusia, quien encarna los últimos vestidos del estalinismo de Europa Oriental. Claro, las ideologías que le dicen que no importan, pero al final acaban importando. Claro, volvemos otra vez, claro, la disolución de los en 1990, surgieron 15 repúblicas independientes reconocidas a través del Tratado de Belgrado, ¿no? Firmado en diciembre de 1931 por el presidente ruso Boris Yeltsin, ¿no? Por los jefes de Estado en Ucrania y Bielorrusia. Así se puso fin al tratado, digamos, estos tratados de creación de la URSS y de la Guerra Fría. O sea, se finalizó, pero dando nacimiento a una unión voluntaria. La comunidad de estados independientes, integrada por 11 de las 15 naciones, como la antigua URSS, se hicieron países independientes, como sabemos, ¿no? Hablando de Ucrania, se constituyó así en Estado soberano independiente en agosto de 1931, bajo un modelo democrático de economía de mercado y un proceso de descomunización. O sea, la misma Ucrania no quería ser comunista, en la década de los 90. Pero claro, en el presente siglo, Ucrania adelantó negociaciones por un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ahí viene la cosa también. Claro, Ucrania quiere su intención es pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Dando origen a fuertes presiones de Rusia para impedirlo. En el momento que Ucrania dice que quiere pertenecer a la Unión Europea, claro, enseguida Rusia, Vladimir Putin, pues salta enseguida para impedirlo. Y para que Ucrania formara parte de la Unión Europea de una área, dichas presiones condujeron a que el presidente ucraniano, Yanukovych, rechazara en 2013, por eso ya digo que no vienen ahora un día para otro, el acuerdo con la Unión Europea para acercarse a Rusia, provocando protestas populares con cerca de 1 millón de personas, las cuales fueron reprimidas duramente por el régimen de Yanukovych, ¿no? Pero al final forzaron su vida a Rusia y la formación de un nuevo gobierno. La debilidad del país, estamos hablando de Ucrania, fue aprovechada por Rusia para ocupar la estratégica península de Crimea en el Mar Negro, que decimos, y promover un movimiento separatista en la región del Donbass, una zona que podemos escuchar mucho en todos los telediarios, en todos los medios, que está al este de Ucrania, donde Rusia anhela anexionarse a las repúblicas independientes del Donetsk y Lugansk, ¿no?
que concentra la población ucraniana prorrusa, claro. En el trasfondo de esas sanciones, como en 2013, Rusia busca impedir el acercamiento de Ucrania a Occidente. Es lo que tiene en mente Vladimir Putin, que Ucrania no se acerca a Occidente, ni que ingrese a la Unión Europea, ni muchísimo menos en la OTAN. Pues claro, entonces sí que sería un país anexionado a la OTAN, y entonces la OTAN sí puede intervenir. Ahora todos sabemos que no puede intervenir porque Ucrania no está en la organización atlántica, en la OTAN, ¿no? Y en especial la posibilidad de que una nación sea limitada como miembro de la OTAN, como hemos dicho, y mucho menos un acercamiento a la Unión Europea. Eso a Vladimir Putin no le interesa para nada. Actualmente son miembros de la OTAN varios países que estuvieron bajo la órbita soviética, que dijimos, la parte este, ¿no? Como son la República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, etcétera, ¿no? Estos sí que están en la OTAN. Pero claro, como hemos dicho, Ucrania no lo está. De allí la obsesión rusa de que Ucrania no sea jamás miembro de la OTAN, a una costa de una eventual invasión a este país, sin olvidar que Ucrania es un país industrializado, que está entre los primeros del mundo en la producción de cereales y minerales, como sabemos que están subiendo los precios, hidrocarburos, carbón, turbinas para centrales nucleares, petroquímicas, material de defensa, y es el primero en Europa en tierras cultivables. O sea, esto muchos igual lo desconocían o lo desconocíamos, ¿no? La importancia geopolítica y geoeconómica de Ucrania, claro. Decían, vamos, Ucrania pues es un país que está sí por al lado de Rusia, sí, pero pues, tiene grandes productos de cereales, minerales, hidrocarburos, carbón, etcétera, etcétera. Claro, y todo eso pues a Vladimir Putin pues no le interesa porque sabe que cogiendo Ucrania y haciendo los rusos, pues digamos de alguna manera, pues él ganaría mucho en todo el tema geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. Claro, Estados Unidos y la Unión Europea amenazan a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia, que si invade Ucrania al final, todas las opciones están sobre la mesa. Claro, cuando dicen todas las opciones están sobre la mesa, eso asusta un poco, ¿no? La diplomacia internacional ha estado activa en las últimas semanas con entrevistas como el presidente Macron de Francia, el canciller alemán nuevo, con Putin, amén de la reunión del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, con el canciller ruso el Sergei Lavrov, ¿no? Ellos son resultados sin resultados aparentes, o sea, no están llegando a ningún acuerdo diplomático. Y claro, por cuanto Rusia sigue un compromiso firme sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN, es una obsesión que tiene, o sea, la no adhesión de Ucrania a la OTAN, porque si Ucrania estuviera en la OTAN, podía intervenir la OTAN, podía y claro, plantarle cara a la Federación Rusa, estaría muy cerca de esa tercera guerra mundial que dicen, ¿no? Llegando al extremo de plantear que la membresía de países vecinos que son miembros de la OTAN se retrotraiga a la situación previa a la disolución de la URSS, posición que es considerada como imposible por Occidente ya, pues son hechos cumplidos y corresponden a Ucrania el derecho a decidirlo soberanamente. En otras palabras, Rusia se esmera en garantizar un anillo de seguridad con países aliados, como es el caso de Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán y naciones vecinas, además de promover la presencia ilegal de tropas de Georgia y Moldavia. En suma, Putin es considerado el nuevo zar de Rusia y basa su liderazgo en la recuperación del papel del imperio ruso, lo que hemos dicho, y en resarcir el orgullo mancillado, aquello que decía, de la madre Rusia, ¿no? Tras el derrumbe de la URSS. O sea, llegamos a la conclusión siempre, por muy vueltas que le demos, por mucha información que tengamos, es que todos los analistas están llegando a la misma conclusión de que Putin es prosoviético. No es que sea prorruso, la Rusia que le gustaría al resto del mundo. Es que él añora el régimen comunista y de alguna manera no se sabe exactamente si es por la edad que tiene. Algunos dicen rumores de que se está enfermo. Rumorología hay mucha, ¿no? Pero la cuestión es que el acto existe. Y es un acto obviamente muy preocupante a nivel mundial, claro, pues estamos hablando, si hay una segunda guerra fría, pues claro, ya estamos viendo un poco los resultados que lo está pasando, ¿no? O sea, la subida de los hidrocarburos, del carbón y recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, 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 sí. Es complejo, es complejo. O sea, sin darnos cuenta, bueno, o dándonos cuentas cada día, la cosa se va complicando, ¿eh? Lo vamos viendo cada día en televisión noticias, cómo se van haciendo ataques y jugadas estratégicas, cambiando pues las tácticas de combate, la utilización de armamentos diferentes, etcétera, etcétera. Y el miedo que tienen, pues que lance una bomba nuclear. Ese miedo, no quiere decir que se vaya a lanzar, pero una bomba nuclear, digamos, hecha a escuadra y cartabón, ¿no? Que solo afecte a Ucrania, porque como afecte a otro país, entonces sí ya podía intervenir la OTAN. Sí, 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 sí. Es una auténtica partida de ajedrez muy compleja, sí, 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 sí. Sergio, vamos a darle la bienvenida también, bueno, a Pepi, José, Guillermina, Nicolás, José Afonso, Charo y Manuel, el amigo Manuel, gracias a que también que va apareciendo ahora aquí al directo, dice, sí, y nos hace la siguiente pregunta, dice, si entramos en otra guerra fría, me pregunto, ¿cómo cambiaría el mundo que conocemos? Esto sí que esto da una incógnita, mejor no hacer hipótesis por si acaso. Sí, a ver, o sea, si empezamos el siglo XXI ya con problemas con los ataques que digo yo siempre desde el 11 de septiembre, pero bueno, parece que aquello se iba superando, a ver, se iba superando, y parecía que el siglo XXI iba a ser un siglo pues mucho mejor para la humanidad, parece que ahora la cosa, a estas alturas del 2022, la cosa está complicada, porque como dice este oyente que ha hecho la pregunta, a ver, ¿cómo nos va a llegar a todo? Pues mira, nos ha afectado en nuestras economías, por ejemplo. O sea, aquí en España, por ejemplo, si estamos en España, o en Francia, o en Italia, o en Portugal, igual no llega ninguna bala. Pero claro, ¿qué nos llega? Nos llegan unas facturas de luz muy altas, nos llega el precio de la gasolina muy alto, la comida, la gente tiene miedo, lo que hemos dicho siempre, la guerra psicológica, que ellos emplean para meternos miedo, ¿no? Claro, entonces, pues esto nos afectaría bastante. O sea, si se plantea el siglo XXI como una evolución más tecnológica, incluso, y sobre todo la tecnología que tenemos hoy en día, no se tenía en la Guerra Fría del siglo XX. Imagínate, ¿no? Aquellos ordenadores que tenían, bueno, que eran superordenadores para su época, pero imagínate, con todo lo que tienen ahora, ya hablamos del virus Pegasus la semana pasada, pero eso lo podemos pasar en otro tipo de armamento, militares, servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Hombre, pues afectaría mucho a las sociedades, tanto occidentales como de las dos partes. Sería como hacer, yo qué sé, un stand-by del mundo, ¿no? De la evolución a la que íbamos. Sí. Porque precisamente el siglo XXI es un siglo en el que tenemos muchas herramientas que no disponíamos del siglo XX, incluida la medicina, o sea, muchísimas cosas que podíamos vivir bien, y parece que la cosa se complica, pues siempre por lo mismo, por ideologías ya anacrónicas y sobre todo por intereses geopolíticos, y a ver quién tiene más. O sea, sí. Si antes de esta guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos estaba preocupado porque tenía esa guerra fría con China económica, porque China sabemos que domina casi todos los mercados del mundo. ¿Cuántas cosas nos vienen de China? A todos se han parado empresas y todo, grandes empresas, porque les venían los productos de China. Pues claro, todo es un conglomerado mundial, ¿no? Sí. Sergio, pues que ya prácticamente finalizamos el programa de hoy. Gracias por habernos traído un tema tan interesante como esta Guerra Fría. Sí. Oye, Sergio, una cosa, que el 20 de mayo que tenemos los premios de radio aquí en Tenerife. Sí, tanto. Es una pena que no puedas estar con nosotros, pero bueno, que te tendremos presente, ¿vale? Pues sí, yo también a vosotros, ojalá pueda estar conectándome y viendo todo lo que hacéis, de verdad. Me sabe muy mal no poder acudir, pero por cuestiones personales y laborales pues no puedo acudir, pero bueno, ojalá pueda arreglarlo, pero no lo veo viable de momento. No te preocupes. Nada, comentarte también y a todos nuestros seguidores que bueno, que el viernes tendremos el último programa. El viernes tenemos un programa, porque no lo hemos podido aplazar, de turismo. Pero que ya volveremos con nuestra programación normal después del 20 de mayo. Y os explico por qué. Porque estamos preparando toda la gala de estos premios Celer Radio que tendrán lugar el 20 de mayo a las 10 de la mañana en el Teatro Timanfaya, donde acuden pues un montón de premiados, invitados y autoridades para acompañarnos en ese gran día. Entonces, para que lo tengan todos en cuenta, sobre todo nuestros colaboradores y nuestros seguidores. Seguiremos colgando noticias, estaréis al tanto de un montón de cosas en Celer Radio, de muchas novedades, que vamos a seguir trayéndoles novedades, se los garantizamos, pero que sepan que
nuestra producción de programas, por decirlo de alguna manera, pues se va a ver limitada solo hasta el 20 de mayo, pero porque estamos preparando ese gran evento y nos lleva, y bueno, y como Sele Radio ya han visto un poco cómo nos movemos, pues queremos hacer una muy buena presentación y bueno, algo acorde a este gran evento. Y tanto que sí, que será un gran evento, sin duda, sin duda. Sí, y yo muy agradecido, sí. Pues, sí. Pues Sergio, nada, que como siempre te deseamos lo mejor, un feliz inicio de semana y gracias por traernos un tema tan interesante, ¿vale? Interesante, y esperemos que no se produzca todo lo que he dicho, que muchas cosas no se produzcan, o sea, que no haya una segunda guerra fría, eso sería ideal. Esperemos que no, que ya nos lo decía el amigo Manuel Gracias, dice que ya empiezan a meternos miedo con los subidas de alimentos, carburantes. Exactamente. Bueno, pues Sergio, que nos tenemos que ir, que nada, que agradecidos de que hayas estado otra semana más con nosotros y que te esperamos pronto y que te tenemos presente. Aunque no sea físicamente, sí virtualmente. En espíritu, ¿no? En espíritu. Exactamente. Ese 20 de mayo, ¿vale? Pues sin duda se agradece mucho, de verdad, y un placer participar y colaborar con vosotros y que vaya muy bien. Ojalá pudiera estar ahí, de verdad, me hace mucha ilusión, ¿eh? De alguna manera estaré de alguna manera. Bueno, te diríamos a ver si me conecto a algún satélite o algo, a ver si el señor Putin me deja uno, ¿no? Haciendo un poco de broma e ironía, ¿no? Que también va bien, ¿no? Como tiene tantos, no, a ver si me deja uno aquel día y mira, me puedo conectar. Todo es posible, Sergio. Todo es posible, yo veo que ya todo es posible. Bueno, Sergio, nos vamos, gracias. Te esperamos pronto aquí en este programa en Cyber Day y te tenemos presente, como no, el 20 de mayo, ¿vale? Pues muchas gracias, un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo, para ese gran evento que tenéis y para todos los oyentes, de verdad, de corazón. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito aquí en Sele Radio y sobre todo en este programa. Sí. Oye, Sergio, venga, que bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tú te acuerdas la frase emblema de este programa? Hombre, ¿cómo no? Venga, pues despide diciéndola. Somos lo que continuamente hacemos. Perfecto, Sergio. Nos vemos muy pronto aquí en Sele Radio New Live. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Claro que sí, ¿cómo no lo iba a saber Sergio Farra? La frase emblema de este programa desde que empezó, somos lo que continuamente hacemos. Y así nos despedimos nosotros aquí, el programa El Cyber Day. Les recuerdo, 20 de mayo, premio Sele Radio, muchos nominados, muchos premiados, un montón de gente nos va a acompañar en el Teatro Timanfaya. Nosotros vamos a bajar un poco nuestros programas habituales. Les recuerdo que tendremos solamente ahora el viernes el programa de turismo, una mesa redonda, y no tendremos programa ya hasta después del 20 de mayo. Les explico, estamos organizando este evento, son muchas personas, muchos premiados los que nos van a acompañar y estamos pues preparándolo y nos lleva mucho tiempo. Así que les pedimos disculpas, pero bueno, que sepan que el 20 de mayo tenemos esos premios y que compartiremos con todos ustedes sin duda alguna después, pues a través de entrevistas, fotografías que iremos subiendo en esos premios, que vienen muchas personas de diferentes partes del mundo para estar con nosotros aquí en Sele Radio en esta primera edición del premio Sele Radio 2022. Bueno, nosotros nos despedimos, les deseamos como siempre un feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto ya aquí en Sele Radio con muchas novedades, ¿eh? Ya vamos a empezar. Se los digo, estamos haciendo muchas mejoras y ya vamos a empezar a cambiar estos estudios. De hecho, ya tenemos por aquí ya funcionando algunas cosas y haciendo pruebas en otras. Y ya después del 20 de mayo, pues verán todas las novedades que vamos a ir incorporando, ¿vale? Así que nada, les deseo, como siempre, pues feliz inicio de semana. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa Cyber Day y nos vemos muy pronto aquí en Sele Radio New Live. Hasta luego.